Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hablar en base al último video que hice de la muralla, me di cuenta que lo mejor era reordenar los cambios. O sea, primero desbloquear la ZG, como dije en un video anterior, y después, mientras se va acomodando la muralla y eso que hice en el anterior video, vamos directamente a desbloquear la jugabilidad, que en cierto sentido es como por ahí lo más atractivo, eh, desbloquear todo el sistema que hay y los poderes, todo lo tosco que hay en ese sentido. Entonces, en base a eso, también quiero nombrar algunos cambios que encontré en lo que es balance. Eh, por ejemplo, piel de troll puede ser pasiva, sin la necesidad de activarlo, porque ya hay otros activables. Eh, Después tenemos... no me quiero olvidar de nada porque son varios. Eh, Como tenemos disparo rápido sin la penalización de chance de crítico. Eh, Estos poderes de arquero, como por ejemplo emboscada con un daño punzante por si tiene intervención divina, ataque sorpresivo también, tiro de distracción también, ya que son disparos, digamos, te lo dice el poder, digamos, tiro de distracción, ataque sorpresivo, emboscada, entonces tienen que tener un daño. En cambio, por ejemplo, toque pegajoso, no. En realidad la intervención divina es como más, afecta más a la magia oscura, digamos, oscuridad, fragilidad, todos esos poderes del brujo. Eh, Después vamos a ver, enfurecer, lentitud, todos esos poderes. Dominio de la voluntad, silenciar. Pero cuando se trata de un ataque, acá le ponemos ese daño para, para respetar el poder, digamos. Bueno, después tenemos, bueno, tácticas evasivas, de más 10 a más 50 protección, eliminamos la penalización de invocación. Eh, Tenemos eludir conjuros, que es una pasiva, resistir daño mágico más 5% hasta 15, mucho más directo. Perfil bajo, no requiere ningún punto y tiene duración 10 segundos. O sea, que sería el nivel máximo del perfil bajo. Esto está bueno. En realidad, antes el que no requería ningún punto era las tácticas evasivas. Pero preferí ponerle a perfil bajo porque pasa muchas veces que el arquero se pone perfil bajo y no sabe si lo tiene al 1 o al 5, ¿viste? Entonces se crea como una situación medio engorriosa. En cambio acá, al ser 10 segundos, vos, si viste al arquero que se puso perfil bajo, ya sabes que son 10 segundos. Y en el caso del arquero, va a tener que decidir si quiere estar 10 segundos fuera del combate, digamos. O sea, por ahí a veces puede ser un riesgo tirar perfil bajo en una situación en la que no debía lanzarlo. Y después otra cosa es que la mascota podría seguir atacando, en caso de que sea un cazador, podría seguir atacando a quien elija el arquero. Bueno, después tenemos el entorno acechador, no requiere ningún punto. Sacamos la penalización de velocidad de movimiento. Pero es como un camuflaje normal. O sea, puede camuflar a 5 aliados, pero son en una duración de 90 segundos. Con una recarga igual de 360. Ya no es, o sea, no son los 300 segundos de antes con la penalización de movimiento, sino que son 90, pero con una libre fluidez, digamos. Y el área, para que la invisibilidad se te salga, en vez de 10 sería más grande, o sea que se sienta cómodo el entorno acechador. Pero
que sea más, con menor duración, 90. Entonces, por ejemplo, si querés llevar una gema, necesitarías varios entornos. Pero de todas maneras, al ser un poder que no requiere ningún punto, por lo general los cazadores lo tendrían disponible. Bueno, después tenemos defensa salvaje, que acá sería: el cazador genera un vínculo con su mascota, por lo que su resistencia aumenta, incluso si ella desaparece. Acá en la imagen se nota como que alguien nos ataca y ese ataque se lo termina comiendo la mascota. Entonces la idea sería agarrar esta mini imagen y eliminar toda esta flecha roja y solamente que quede el cazador con ese vínculo con la mascota, sin esa flecha roja. Nada, básicamente le da salud al cazador de forma pasiva todo el tiempo. Más 100, más 400 y más 600 si lo tiene al 5. O sea, un buff importante. Ahora vamos a ver buff importante para el tirador, para el brujo y para el conjurador. Bueno, después tenemos armadura natural, no requiere ningún punto, protección más 50%, una pet un poco más fuerte. Acá tenemos saetas recargadas, pasiva. Sería algo así, o sea, esto ya lo había hablado, maná -1 a -5, depende del nivel. Y sería el bonus de daño, hasta 25%. Mucho más fácil. Sería así, simple. Bueno, esto ya lo hablamos. Acá tenemos vista mortal, que no requiere ningún punto, invocación instantánea, mana 100, bonus de daño más 20% y sacamos la penalización de velocidad de ataque. Duración 30, recarga 60 y se le pone el sonido y la estela de pelea sucia, que queda, o sea, a pelea sucia yo como era un activable le saqué tanto el sonido como la estela, entonces ese sonido y esa estela se la ponemos a vista mortal. Y ahí queda muy bien. O sea, si tenés arco largo o arco corto, queda muy bien la estela. Se le podría sacar el sonido, pero bueno, esos detalles se ven. Como dijimos, enfocar, tipo activable. Y acá tenemos otro cambio importante: posición estratégica, tipo activable. Bueno, maná sin costo, recarga 30, invocación instantánea, no necesita ningún punto. Daño de rango recibido, menos 15%. No tiene ninguna estela ni sonido. Esto por ahí, o sea, si lo comparamos con los 600 de salud del cazador, tiene algo que ver, digamos. Bueno, mirada de halcón. No voy a entrar en detalle porque eso ya a los que no vieron completo pueden ir al video de balance y verlo, pero acá la idea es darle continuidad a los que ya conocen el tema. Bueno, acá empezamos ya con el mago. Tenemos disipar en magia, que no requiere ningún punto, chance en 100% básicamente. Acá tenemos, bueno, las magnificaciones que ya hablamos. Y en el nivel 7 ponemos proyección arcana tipo pasiva, rango de ataque más 20%, no necesita ningún punto. Entonces con esto por ahí el conjurador y el brujo siempre van a poder llevar esto al 7. Entonces el brujo va a poder lanzar un invocar rayo con más rango y va a tener más rango para bajar caballos. Y incluso el conjurador también, aunque lleve un báculo rango 20, puede bajar a un caballo. Recordemos que con el sistema que mencioné, una vez que te pones en modo ataque con un arma, no vas a poder cambiar de arma en ese transcurso. Hablando de eso, si vos estás caminando con tu personaje y te pones en modo combate, tu personaje va a dejar de caminar y va a empezar a correr. O sea, en modo combate no podrías empezar a caminar.
necesitas ponerte en modo normal para ir. Porque bueno, eso es un tema de lógica y también para eliminar toda la estupidez que hay eso de que caminan o que empiezan a caminar pegando básicos. Es una estupidez. Bueno, acá dijimos control metabólico, que sería como una pelea sucia, activable. Control de maná, barrera mágica con 360 segundos, devoción activable. Tenemos laguna de maná con el maná más 500 y una regeneración de maná más 10%. Acá tenemos, bueno, poderes como petrificar manos, que es como una plaga de insectos, pero sin daño, entonces intervención divina sí le afectaría, pero se puede lanzar más rápido que el plaga de insectos. O sea, se puede usar al 1 tranquilamente. Pereza también se puede usar al 1, duración 10 segundos, bonus de daño menos 50%. Acá bueno, siempre hay unas preguntas. Fragilidad es... Estos poderes son muy parecidos al ataque sorpresivo del arquero, que tienen resistir físico menos 50% y tienen duración 20 a 60. Recarga 40 segundos. Y acá tenemos un buff importante para el brujo, que sería la absorción vital más 25%. Pasiva, no requiere ningún punto. Entonces, ahora vamos a ver en el conjurador que tiene un buff importante, pero en este caso hay que decir que parecería una banda 25%, pero es correcto el número porque es una pasiva que solo se activa cuando el brujo pierde vida. O sea, el brujo puede estar lanzando poderes con su vida completa y esta pasiva no le afecta en nada. Y por ahí de repente se le viene un bárbaro y le empieza a pegar una banda en pocos segundos. Entonces ahí es cuando esta pasiva tiene que tener un impacto importante. Pero de todas maneras puede cambiarlo con vampirismo, con daño actualizado. Bueno, de esto resurgir ya lo hablamos. El guardián de almas con 200 de salud por segundo. Acá tenemos el enfurecer. Sacamos la penalización de concentración. Protección menos 50%, lo mismo. Duración 20 a 60 segundos. Recarga 40. Bueno, los guardias sádicos ya lo hablamos. Poseer invocación. Bueno, ahora vamos al conju. Tenemos... esto ya lo hablamos, del Invocar Golem. Acá lo que tenemos son los Sarkit, que tienen una duración de 30 segundos, creo que en el anterior decía 20. Tenemos Sarkit con salud más 100%, o sea, llegan a los 4K con una protección de 25%, más el bonus de daño de forma pasiva y la absorción vital 50%, tendríamos unos Sarkit fuertes y con mucha duración. 30 segundos es bastante, eso hasta se podría aumentar. Pero bueno, son criaturas fuertes que en vez de 3 segundos de invocación tardan 5 segundos en invocación. O sea, tenemos un Invocar Golem de 10 segundos de invocación y un Sarkit tarda 5. O sea, veríamos al conjurador con esa estela amarilla invocando algo que es fuerte, digamos. Entonces tenemos 4 Sarkit de esos, pero con una invocación larga. Después tenemos, bueno, el golpe de golem, que ya lo hablamos, pero a estos 25% de protección, al golem solamente se le agrega 50. Entonces tendríamos un golem gigante de hielo si es de Alcius, del desierto si es de Ignis, o de piedra si es de Sirtis, pero fuerte, que se nota fuerte. Y bueno, acá en el 19, el conjurador genera un lazo con su golem, por lo que su capacidad de salud aumenta cuando está junto a él. Tipo pasiva, salud más 700 al conjurador. Este sería el buff para los conjuradores. Solo si el golem está vivo. O sea,
Recordemos que el invocar golem es un activable, entonces una vez que se activa y tenemos este poder, también se activa el salud más 700. Si es que te matan al golem, vos en el medio del combate tendrías que invocar esos 10 segundos con toda la estela para volver a invocar un golem gigante. Que ese golem te daría a vos 700 de salud. Bueno, como dijimos, este Sarkit tarda 5 segundos en invocar porque invocaríamos una criatura fuerte. Y esta criatura fuerte, como dijimos, la puede poseer el brujo con este poder que tiene su rango 20 y también su invocación de 4 segundos, que es bastante. Pero está bien porque tendría que arriesgarse, o sea, hacer un movimiento que va a demandar un poco de tiempo para poder agarrar a ese Sarkit que es muy fuerte, que ya viene con todas esas pasivas que ya hablamos. Y bueno, por último tenemos la armadura de energía, que en vez de 2 segundos de invocación, que se hace muy denso, 1,5 con duración 120 segundos de recarga, para liberarnos un poco de ese buff. Y bueno, lo mismo que acá, santuario, duración, no requiere ningún punto, duración 20 segundos. El golem y los Sarkit podrían seguir atacando con el conjurador con el santuario. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda que tengan y eso me pueden preguntar. Y bueno, a seguir trabajando y a seguir avanzando. Así que nada, salvemos del Regnum y sigamos con esto. Abrazo grande.